donde hemos avanzado, encontramos a alguien que tiene una rica experiencia, una gran experiencia de trabajo en el Congreso de la República. Así que hemos invitado, y se trata del doctor Óscar Urbina, candidato con el número 2 del Partido Aprista. Doctor Urbina, un gusto de tenerlo en el programa. Muchas gracias, amigo de Cerro. Esto de su labor parlamentaria, o su trabajo en el Parlamento, ¿cuánto tiempo ha estado usted trabajando en el Parlamento? Yo estoy cerca de 18 años trabajando en el Congreso. Ya. Empecé con el gobierno del presidente Toledo, fui asesor de la señora Susana Iguchi, por ella llego al Congreso, he estado todo el periodo de Toledo, todo el periodo de García y todo el periodo de Humala, ¿no? Y ahora hasta el cierre de este Congreso, ¿no? Básicamente me he desempeñado como asesor de comisión de la señora congresista Susana Iguchi, luego he sido coordinador parlamentario, he sido el enlace entre los gobiernos regionales de Loreto, de Cajamarca, de Huánuco, de Amazonas, de Tacna, ante el Congreso de la República. Sí, siga por favor. Sí, teniendo en cuenta que los gobernadores regionales, en su ley orgánica, tienen iniciativa legislativa. O sea, ellos pueden elaborar proyectos de ley, como así se hicieron y se aprobaron muchos para los cuales trabajé, ¿no? ¿Usted ha elaborado anteproyectos de ley? De ser así, ¿más o menos cuántos? Proyectos de ley aprobados, por ejemplo, la creación del Datén del Marañón en Loreto, una provincia que era gigantesca y que se partió en dos porque no había forma como comunicarse entre una parte y la otra, ¿no? Entonces se logró, teniendo en cuenta que estaba prohibido la creación de nuevos distritos y la única forma de creación de distritos era a través del Congreso de la República. Fui contratado por el gobernador regional de esa época, el señor Robinson Rivadeneira, y fui contratado para ser el coordinador parlamentario y le vi todos los temas de su región ante el Congreso de la República. O sea, su labor ha sido siempre vinculado al Congreso, si no ha sido dentro del Congreso, en gobiernos regionales, pero con temas que tenían que ver con el legislativo. Sí, definitivamente. Nosotros elaboramos el proyecto, o sea, le aprobamos su presupuesto, por ejemplo, de la región Loreto, conseguíamos de que presupuestos que no estaban, que habían venido del Ejecutivo, se lo incluyeran para su desarrollo. Y esa básicamente ha sido nuestra labor en el Congreso. ¿Se puede decir que la experiencia que le ha dado esta labor es suficiente como para, en caso de acceder, tener una buena labor? Yo, por la experiencia que tengo, le decía la última vez que conversamos de que el Congreso, para que los nuevos congresistas aprendan cómo funciona el Congreso, se demora entre un año a año y medio. No hay otra forma, o sea, el resto sería mentir, ¿no? O sea, un proyecto de ley, desde que ingresa hasta que se aprueba, no baja de 2 años, año y medio corriendo, entonces no tenemos tiempo. Yo por eso le digo a los ciudadanos de Ancash de que no podemos llevar a gente al Congreso a aprender, a pagarles para que aprendan. O sea, yo tengo 8 proyectos de ley preparados, que el primer día que llego los voy a presentar a mesa de partes, a trámite documentario, que va a correr su trámite hasta su aprobación. Sí. Ese es mi compromiso. ¿Ya tiene los anteproyectos? Los anteproyectos de ley elaborados solamente para acceder al Congreso y presentarlo para el trámite correspondiente. Porque cuando uno llega nuevo, o sea, llevar un asesor para que te elabore un proyecto de ley hasta que aprenda, mínimo 3 o 4 meses. Ese es un gran problema, ¿no? Los congresistas deben asesorarse de gente con trayectoria en el Congreso, de la labor congresal, etc. Pero lamentablemente muchos que por primera vez llegan al Congreso y encima llevan a sus asesores que jamás ni siquiera conocieron la puerta del Congreso. Normalmente, por experiencia también le digo, los congresistas nuevos llevan a su jefe de campaña, a los que hicieron las pintas en la ciudad, como asesores principales al Congreso. También llegan a aprender, o sea, no está bien, no está mal, de repente en un periodo de 5 años sí le daría un plazo para que aprendan con el grado que corresponde, porque para ser asesor ahora en el Congreso te piden grado de magíster, no puede ser ahora solamente con título profesional, así que podrían aprender, pero en mínimo 6-7 meses, ¿no? Yo, como digo, en este proceso nuevo no tenemos tiempo. El tiempo es demasiado corto para por lo menos pensar
de que vamos a llegar aprobar leyes necesarias. Claro, pero en el caso mío, yo creo que lo voy a hacer, porque yo tengo ya preparado, ¿no? El primer día llego y presento mis proyectos de ley, que son básicamente que van a resolver problemas graves, aprovechando la reforma, que sin estar de acuerdo del presidente Vizcarra, del cierre del Congreso, creo que son necesarias. Ya. Reformas profundas, ¿verdad? Claro, antes de pasar al tema de los anteproyectos, sí, vamos a tener, sí, necesariamente va a ocurrir congresistas electos, que es su primera vez, ¿no? Y en gran porcentaje va a ser así. Y ojalá nomás que se asesoren con personas que realmente estén debidamente capacitadas. Las propuestas que tiene usted, ¿de qué áreas, qué involucra, de qué se trata? En resumen, ¿cuáles son las propuestas bandera que usted tiene en caso de acceder al Congreso? Mire, una de las primeras propuestas, y la más importante creo, es con referencia al sistema bancario, a la ley que le otorga a los bancos a cobrarnos los intereses que le han dado la gana. Nos han robado los últimos 23 años miles de millones de soles, a todos los peruanos. Hay miles de peruanos reportados a las centrales de riesgos porque los congresistas que hemos tenido, candidatos ahora por ANCAS, no se les ocurrió derogar esa ley. La ley 26702, la ley de banca y seguros, tiene un artículo que dice así, lo voy a leer para que la gente lo entienda. Dice textualmente, artículo 9, le da la libertad a los bancos para fijar intereses, comisiones y tarifas. Las empresas del sistema financiero pueden señalar libremente las tasas de interés, comisiones y gastos para sus operaciones pasivas y de servicios. ¿Qué significa eso? Que los bancos pueden fijar la tasa que a ellos mejor les parezca. Nadie los fiscaliza. La Superintendencia Nacional de Banca y Seguros no hizo su trabajo. Yo creo que fue cómplice de ellos, ¿no? Esta ley se aprueba en el gobierno de Fujimori, siendo presidente del Congreso Víctor Hoyguay. Ningún congresista fujimorista en los últimos años se propuso eliminar este artículo de ley que era muy mala para los peruanos. ¿Por qué lo habrían dado esa ley? Porque ¿Había un arreglo? yo lo comprendo ahora, cuando sale el dueño del banco de crédito y dice que le entregó $3.600.000 a la señora Keiko para su campaña electoral. Entonces encontraron una veta de oro. En ninguna parte del mundo se fijan estas tasas de interés que se fijan en el Perú. En ninguna. ¿Este no es el libre mercado, no es parte del modelo económico? No, libre mercado es con competencia, ¿verdad? Acá tenemos 4 o 5 bancos que se manejan ese mercantilismo puro. No es libre mercado. Nosotros estamos de acuerdo con libre mercado. Creemos de que se debería ampliar la cantidad de entidades financieras que otorgue. Nosotros, yo como presidente de la Cámara de Comercio de la Microempresa del Perú, estamos peleando hace mucho tiempo para crear una entidad que acceda a otorgar préstamos a los microempresarios, todos quebrados hasta ahora, porque la banca no les da un sol. Los que accedieron a un crédito terminaron quebrados, porque los bancos le cobran intereses que son impagables y automáticamente lo meten a las centrales de riesgo y las empresas terminan quebradas y sin ninguna posibilidad de continuar haciendo su negocio. Doctor, ¿usted es el presidente de la Cámara de Microempresas? Soy el presidente de la Cámara de Comercio de la Pequeña y Microempresa del Perú, entidad creada en el 2007. Hasta ahora viene funcionando, tenemos presidentes de la Cámara Nacional regionales en todo el Perú, que yo los nombro a nuestros asociados, y veníamos trabajando una ley para otorgarle el acceso al crédito a los microempresarios. No tenían posibilidad, los bancos le negaban, le pedían que le dejen su casa de garantía, como no podían pagar, le terminaban rematando su casa. Por eso es que investigamos por qué es que el sistema financiero no les daba los créditos a estos empresarios, ¿no? Yeah. Y encontramos la herramienta que le dan los bancos, la herramienta legal. Esto no es ilegal.
No está bien, pero legal. es una ley. Pero acá yo veo que hubo una componenda entre el Estado, entre el gobierno de turno, la superintendencia de banca, los bancos y los que manejaron esas instituciones. O sea, se legalizó con esa norma Se legalizó. el robo, el asalto Así es, al amigo. bolsillo peruano. Usted sabe que en el Perú el banco de crédito, todos los bancos cobran diario, solamente en intereses de tarjetas de crédito cobran $4,5 millones de dólares. Diarios. Ajá. Banco de Crédito primero, viene Interbank, Continental, Scotiabank y el resto, ¿no? Pero el último banco que menos cobra se lleva $2 millones diarios. Vale. Solamente en comisiones de intereses que a los peruanos no pueden pagar. Entonces, doctor, usted tiene este anteproyecto para modificar en ese extremo de la ley. El artículo 9 de esta ley, no la ley completa, claro, solamente el artículo que es el responsable de todos los intereses usureros que nos cobra la banca. Claro, donde legalizan al sistema financiero para que haga lo que le dé la gana. Así es. Pero eso no es todo, le explico, amigo. Cuando se da esta ley, se aprueba la ley con Joiguay a la cabeza en el Congreso, se crean las centrales de riesgo, que era su fuerza de choque. Te presto, no me pagas, te reporto y te convierto en un muerto civil, porque te moriste, no tienes posibilidad de nada. O sea, te obligan a pagar las tasas increíbles. O sea, en Estados Unidos la tasa de interés más grande es de 8%. Acá le cobran 190% a los pequeños empresarios. Sí, pues es un 180, 190. Y la superintendencia no dice nada. Bien, gracias. No dice nada. Y nadie dijo nada. Nadie dice nada hasta ahora. Han pasado tantos hasta gobiernos. Ahora vemos defensores de que quien dice voy al Congreso a hacer leyes para favorecer al peruano, y no hicieron nada con esa ley. Lo que pasa es que hemos tenido campañas sobre los créditos lapidarios que tienen los bancos en el Perú, pero nadie había revisado la ley ni encontró este artículo. Porque el responsable de todo eso es este artículo, no es la ley no tiene nada que ver, la ley está bien, fomenta el mercado, pero esta ley le da la herramienta para que nos cobren lo que nos ha venido cobrando. Bueno, probablemente lo encontraron y sabían dónde estaba el kit del asunto, pero habían pues muchos intereses, ¿no? Aparte de esto, doctor, ¿qué otra propuesta bandera tiene usted? Otra propuesta que tengo y que también es por favorecer a miles de peruanos, no solamente de los chimbotanos o ancachinos, sino peruanos, es de que la ley CAS, los servicios que prestan los trabajadores CAS en el Estado es abusivo, es discriminatorio y debería eliminarse. ¿Ya? Creemos, porque conozco cómo funciona los contratos CAS, esos fondos están presupuestados. En el presupuesto de la República se destina un fondo para una entidad, póngase los municipios, para cada trabajador, para cada plaza, ¿verdad? Cambia de alcalde y lo votan, teniendo 5, 6, 7, 8, no importa cuánto el tiempo que tenga, y por favorecer a alguien, lo cambian. O sea, y esa plata no regresa al Tesoro Público. Se tiene que volver a contratar a otra persona. Entonces digo, si la plaza está presupuestada, está la plata, están los fondos ahí, ¿por qué no pasan a la 728? No le cuesta nada al Estado, la plata está ahí. No le cuesta un sol más al Estado. Entonces, esto también se tiene que modificar. En el Perú, el año pasado, el Congreso aprueba una ley que también es la base de esto, que le da a los trabajadores de e-salud, a los trabajadores CAS de salud, a pasarlas a la 128, o sea, en planilla. Porque en el Perú está prohibido dar leyes con nombre propio a sectores específicos, ¿no? La ley general para todos. Pero sin embargo se da una ley que solamente favorece a los trabajadores de salud y no a los municipios, no a los ministerios, solamente a salud. Entonces ya se dio un marco, ¿no?, para modificar esta y hacerla extensiva a todos los trabajadores del Perú, porque es necesaria, es obligatoria y es justa. Yo creo que es necesaria porque los trabajadores no les pagan horas extras, trabajan
más de las 8 horas, no le pagan su sueldo, su gratificación completa, no tienen seguro, se le pagan una parte de su seguro social, pero ellos trabajan igual o más que el que está en planilla. Entonces yo creo que es hora de hacer justicia con esos trabajadores y que pasen a la planilla, porque es necesario, es obligatorio. Ya. Pero esta y otras no va a resultar tan fácil. No va a resultar fácil, por eso es que me presento al Congreso, porque no creo que lo que se haga en el Congreso ahora va a ser fácil, va a ser difícil. Vamos a ver, no creo que haya un solo congresista en el Perú electo que se oponga a una ley de ese tipo, de ninguna de las dos. ¿Por qué? Porque las reformas políticas que se ha planteado por este gobierno están siendo supervisadas por el pueblo. Vamos a estar siendo vistos por los ciudadanos, ¿no? Así que ellos van a hacer que esto se haga realidad. Solo no lo voy a poder hacer. Obviamente. Doctor, solamente para señalar, a ver, 2 puntos más, 2 propuestas más, por favor, señálelo nomás, para luego una próxima lo desarrollamos cada uno. Muy bien. La otra propuesta que tengo es el tema de la creación de la Junta, lo que usted estaba hablando hace un momento, ¿no? Que creo que es necesaria que se revisen las decisiones de la SUNEDU, ¿no? Es necesaria. No por la San Pedro, no solamente por las universidades de Chimbote, sino por las universidades, por los 76.000 alumnos a nivel nacional que se quedaron en la calle. Porque como yo le explicaba la vez pasada, los alumnos y los padres de familia no tienen la culpa de que hayan autoridades muy malas, que deberían estar presas algunas, y de que el Estado no haya cumplido con su trabajo. Hay que revisar entonces esta nueva ley universitaria, en la parte donde es... Se rompe la pita por el lado más débil, los estudiantes. Yo lo que propongo es de que se formen juntas transitorias en las universidades, como se hacía antes. El Ministerio de Educación tiene una unidad que tiene profesores universitarios de primer nivel, investigadores, que manden a un par de ellos acá, hasta que la universidad se licencie. Y a la par, SUNEDU denuncia a los responsables de esto. Usted lo ha dicho. Hay responsables de que haya llegado a este nivel. No hay ningún preso, no hay ni siquiera denunciado por este robo. Hemos visto que rectores ganaban hasta $1 millón, $1 millón de soles en universidades privadas, ¿no? Eso no es justo. ¿Dónde estaba el Estado? ¿Dónde estuvo la SUNEDU? No sabemos. Entonces, que se formen las juntas transitorias y que hasta su licenciamiento para que regresen. Y en la parte académica, que se encargue SUNEDU. Y el otro punto que quiero, que también es ¿Lo señala nomás? Sí, es el tema de las AFPs y la ONP. Yo estoy pidiendo la libre disponibilidad de los fondos. ¿Qué le parece, doctor Urbina? Sí lo desarrollamos en una próxima con mayor amplitud. Perfecto. ¿No? Lo anterior y lo último de las AFPs, porque es un interés, obviamente, de bastante profundidad para todos los peruanos, ¿no es cierto? Gracias por la visita, doctor. Yo le agradezco más bien y le pido a los chimbotanos, a los ancachinos, que ahora sí votemos bien. ¿Por qué? Porque ya hemos visto cómo hemos terminado la vez pasada. O sea, dice, el que paga para llegar, llega para robar. Miremos la cantidad de plata que están gastando los candidatos en sus campañas. No es para llegar a ganar un sueldo que no es ahora de lo más importante en el Congreso. Están llegando para otra opción. Y ya no veamos eso de que juro por Dios y por la plata, o aquellos que dicen estoy acá por mi plata, ¿no es cierto? Doctor Urbina, que elijan a profesionales, y que estén preparados. O sea, yo no voy a llegar al Congreso a aprender. Yo voy a llegar a presentar mis proyectos y aprobarlos. Los proyectos que les he dicho los voy a presentar y los voy a aprobar porque sé cómo se hace y tengo la experiencia y la formación académica. Como les decía, yo soy licenciado en Sociología, soy magíster en Gestión Pública y tengo un doctorado en Políticas Públicas. Doctor Urbina, gracias nuevamente. Y a ustedes, estimados televidentes, muchas gracias. Hasta mañana. Buenas noches.